Buenas tardes. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Ese es nuestro tema de hoy. Quiero que vayamos a Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Dice así: tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Eben-Ezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. El contexto de este pasaje, de este versículo que acabo de leer, es que los filisteos, que eran acérrimos enemigos de Israel, los atacaron de manera sorpresiva, y Samuel, que era profeta de Dios, clamó al Señor, le pidió su ayuda, y Dios les concedió una tremenda victoria contra estos enemigos que querían destruirlos. En memoria de esa victoria que Dios les había dado, Samuel colocó una piedra llamándola Eben-Ezer, que significa roca de ayuda, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová, o como dice la versión al día, el Señor no ha dejado de ayudarnos. Hace 40 años, un domingo, el domingo 20 de junio de 1982, inició Casa de Oración. Han transcurrido 40 años. Hoy, domingo 12 de junio del 22, podemos decir como Samuel: Dios nos ha dado la victoria en todo lo que hemos emprendido, y podemos decir como Samuel: hasta aquí nos ayudó Jehová, o como dice la versión al día, el Señor hasta aquí no ha dejado de ayudarnos. ¿Puede darle un aplauso al Señor? Amén. Gracias, Señor. Estamos pues de aniversario. Quizás no se haga mucha bulla, pero lo importante es que aquí estamos, ¿no es cierto? Yo conocí a un puñado de jóvenes hace poquito más de 40 años. Jóvenes que venían de un movimiento llamado Renovación Carismática dentro de la Iglesia Católica, y ellos se reunían en un templo que está aquí a 2 cuadras. Y yo los conocía en la iglesia donde ya formábamos parte de los pastores, y ellos se daban sus escapadas y recibían de la palabra, pero un día los expulsaron. Los expulsaron por, ¿cuál fue su error, o entre comillas su pecado? Pues anhelar vivir para Cristo, servir a Cristo, conocer su palabra. Entre ellos, bueno, pues son de todos conocidos, ¿no? Estaba por ahí Chuy García, Chava Pardo, Sergio Dueñas, Toño Ortiz y algunos otros que hoy son pastores. En ese tiempo, cuando fueron expulsados, se quedaron a la deriva. Y ellos, con mucha fe, yo ignoraba esto, que estaban orando por un pastor. No estaban orando por mí, pero ellos estaban orando al Señor por un pastor que los pastoreara, que los llevara en los caminos del Señor. Y de manera inesperada, para mí y para mi esposa, el Señor nos llamó a pastorear a este grupo de ovejas que no tenían pastor. En ese tiempo, mi esposa y yo teníamos 26 años de edad. Estábamos muy chavos, muy jóvenes. Han transcurrido ya 40 años. 40 largos años. Y con mucha gratitud al Señor en nuestros corazones, le damos gracias a Él. Le atribuimos a Él toda la gloria, todo el honor, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos tuvo por fieles poniéndonos en el ministerio y confiándonos ovejas
por las cuales Él murió y derramó su sangre para que nosotros las dirigiéramos en los caminos del Señor. En estos 40 años, Dios ha bendecido su obra, nos ha bendecido, somos una congregación bendecida por el Señor, numerosa, varios miles de personas asisten a esta congregación en los diferentes servicios. Y durante estos 40 años hemos trabajado incansablemente, pero como dijo Pablo, pero no yo, sino la gracia de Dios con nosotros. Hemos sido favorecidos por Dios, nos hemos esforzado en cumplir la comisión de Jesús de ir y hacer discípulos a todas las naciones, y hemos invertido toda la vida en la formación de discípulos para Jesús, muchos de los cuales, por cierto, el día de hoy son pastores de algunas de las casas de oración aquí en Guadalajara. Chuy García, pues el Señor lo acaba de mandar, está aquí, aquí en la ciudad, Casa de Oración Santa Fe, que es el último de los pastores de aquí que el Señor llevó, pero otros están diseminados en el país de México y en otros países, desde Canadá hasta la Patagonia Argentina y la Patagonia chilena. Hace unos meses, en plena pandemia, el Señor nos dio la oportunidad y la gracia para abrir una casa de oración en Londres, en Inglaterra, en la cuna de grandes hombres de Dios. Para nosotros es un privilegio poder participar con la bendición que Dios nos ha dado, y es una congregación que en plena pandemia ha crecido, ha prosperado, y pues estamos muy agradecidos con el Señor. Está el sentir de parte del Señor de extendernos en otros países en Europa, y ya hay posibilidades reales de que en otros países ahí alrededor iniciemos algunas otras casas de oración. Pronto llegaremos, primero Dios, a 200 casas de oración alrededor del mundo. Esto merece otro aplauso para el Señor. Amén. Sin embargo, pues no ha sido fácil. Nadie dijo que ser cristiano es fácil, ¿verdad que no? Nadie dijo que hacer la obra de Dios, caminar en los caminos del Señor, hacer la obra de Dios fuera fácil, ¿no? En estos 40 años hemos vivido de todo, toda clase de situaciones. Hemos estado en situaciones donde, como Josafat, no sabemos qué hacer, pero a Dios clamamos y siempre ha respondido. O como Gedeón, que se sentía pues que no, inútil, pero el Señor había puesto espíritu en él y salió y venció. ¿Cuántas experiencias podríamos contarles que hemos vivido durante esos 40 largos años? Ha habido experiencias tristes, sí, en las cuales pues hemos derramado lágrimas, tiempos muy difíciles, tiempos de escasez, tiempos de abundancia, todo tipo de situaciones, ataques a la obra de Dios. Ustedes saben que Satanás es el enemigo por excelencia, el enemigo de Dios, y obviamente odia la obra de Dios. Y Satanás pues tiene sus emisarios, también tiene gente que hace su obra, y como cualquier congregación alrededor del mundo hemos sufrido los embates del enemigo queriendo destruir, pero siempre el Señor ha estado con nosotros. Siempre el Señor nos ha dado gracia, nos ha dado fortaleza, nos ha dado cualquier cosa que hayamos necesitado. El Señor ha estado allí. Cuando han venido esos ataques, traiciones, difamaciones, bueno, hermanos que partieron con el Señor, hermanos muy queridos, a través de estos 40 años hemos sepultado a un montón de hermanos. En estos 40 años en esta congregación yo sepulté a mis padres, a otros familiares, a los padres de mi esposa. Acabamos de sepultar no hace mucho a su hermano,
y a muchos otros hermanos muy queridos. Ahorita en este momento ayer murió la hermana Nelly, que es la mamá de Marisol Cadena, Rocío, la familia Cadena numerosa, que por 30 años han asistido fielmente. Y bueno, el Señor ya la llevó. Ayer me dan la noticia y, ay, bueno, de pronto pues viene la tristeza, pero no viene el gozo, porque ya está mejor que nosotros. Así es que de aquí enviamos un abrazo, ¿verdad?, para la familia Cadena, de solidaridad. En este momento yo hablaba con una de ellas y decía: el Señor nos está consolando. Dios siempre ha estado con nosotros. Tiempos de todo tipo, tiempos maravillosos, no, pues también infinidad de tiempos, diría yo, de ensueño. Miren, una de las cosas que yo tengo siempre presente es esta. Cuando iniciamos lo que es Casa de Oración, pues éramos un puñado de jóvenes y empezaron a transcurrir los años. Yo ya estaba casado con mi esposa Vicky y les llegó la etapa a ellos, el tiempo en que Dios me dio ese privilegio de unirlos en matrimonio. Sí, a todos los que hoy usted conoce, y pues el verlos cómo van creciendo y luego empezaron a nacer sus hijos de ellos y me tocó presentarlos al Señor. Y luego verlos cómo crecieron esos muchachos. Luego me toca casarlos y presentar a los hijos, o sea, a los nietos con los que empezamos. Eso es algo que yo en lo personal agradezco mucho al Señor, que me da ese privilegio de ver a muchos de esos niños que presenté, pues ser hoy todos hombres, unos hombres de Dios, mujeres de Dios, ya casados, con hijos, trabajadores, profesionistas. O sea, eso es algo maravilloso y es una recompensa terrenal que con mis propios ojos, yo digo, ha valido la pena estos 40 años, haber invertido toda la vida en estos últimos 40 años y ver el resultado espiritual, el resultado eterno, ¿sí? Eso es algo muy, muy bonito. 40 largos años que yo creo tardaríamos otros 40 en mencionar todas las cosas que el Señor ha hecho, porque hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Dele otro aplauso al Señor. Gracias, Señor. Amén. Cuando leemos la Biblia encontramos mencionados ciertos números. Por ejemplo, el número 7, el número 12 son el número, qué sé yo, todos tienen un significado, una connotación espiritual, un simbolismo. Por ejemplo, el 7 es el número de Dios, es el número completo, 7 días de la semana, 7 notas musicales. El 7 es un número importante en la Biblia, el 12 también, 12 tribus de Israel, 12 apóstoles, 12 exploradores que fueron a la tierra prometida. Entonces vemos que los números tienen un significado en las Escrituras. Y cuando encontramos el número 40, a propósito de 40 años, yo encontré, nunca había hecho esta investigación, pero encontré que el número 40 es el número más mencionado en las Escrituras. Y si es más de 100 veces mencionado en las Escrituras. Y si se menciona tantas veces, sin duda que tiene varios significados, tiene varios pensamientos, tiene varios simbolismos. Y yo quiero hablar de algunos a propósito de los 40 años, que para mí cobra mucho significado por los 40 años que estamos cumpliendo. De hecho, este mensaje surgió yo estaba hablando con un joven, que por cierto yo lo presenté aquí de recién nacido, su familia de los iniciadores también,
Y estábamos platicando, me dijo, oye, pastor, él ya es todo un profesionista y un hombre ya hecho y derecho, ¿no? Un empresario, todo. Y me dice, oye, pastor, ¿cuántos años tiene la congregación? Eso me preguntó como en enero de este año. Y yo le dije, fíjate que este año cumplimos 40 años. Wow, dice, no, pues yo todavía ni nacía. No, pues yo casé a tus papás. Y luego el muchacho me dice, el 40 tiene significados bien interesantes. El 40 tiene significado de cambio, de renovación. Yo dije, mira, este muchacho, sus papás lo han enseñado bien. Ha tomado sus clases de niño y de adolescente y sabe. Y se me quedó la inquietud y de ahí yo empecé a investigar durante todos estos meses de lo que hoy yo le quiero compartir. Por ejemplo, el diluvio duró 40 días con sus noches respectivas, ¿sí? En este pasaje, el diluvio representa un tiempo de renovación, de una nueva oportunidad que Dios quería darle a la humanidad. ¿Por qué? Porque el pecado en la gente de aquel tiempo, del tiempo de Noé, la maldad, la corrupción, la inmoralidad, la perversión, etcétera, habían atrapado el corazón de las personas del tiempo de Noé. No estaba agradando a Dios nada de eso. Esto debería de desaparecer de las vidas de las personas y comenzar una nueva etapa de vida en estas personas. Dice en Génesis capítulo 6 versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Qué terrible versículo. Vio Dios, a Dios no se le escapa nada, que la maldad de los hombres era mucha, abundaba en esta tierra, y que todo designio, toda decisión de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Siempre pensaban en el mal, ¿sí? Y Dios decide terminar con esa generación de gente perversa. Le dice a Noé que los advierta que vendría una inundación que destruiría todo, que se arrepintieran, pero esa gente se burló de Noé, esa gente despreció el mensaje de Dios, no hicieron caso, y menos porque en ese tiempo no llovía como hoy vemos ese fenómeno natural. En los tiempos de inicios de la creación, dice que la tierra salía un vapor que regaba toda la tierra y la mantenía verde y fértil. Después con la entrada del pecado hubo trastornos como los que hoy vemos. Por ejemplo, donde yo vivo hace 3 años no sentía calor. Y está tan descompuesta ya la naturaleza que hoy tuve que hacer algo para mitigar, tapar poner algunas londas esas de malla para menguar el calor. O sea, está todo trastornado. Y así estaba la gente de aquel tiempo, la sociedad de aquel tiempo. Y dice que Dios le dijo a Noé, dice la escritura, que les advirtiera. Y por 120 años que duró construyendo el arca, él les predicaba, pero la gente lo rechazó. Y Dios decidió borrar de la faz de la tierra esa generación, la generación de Noé. La gente no escuchó las advertencias de Dios, se burlaron de Noé, se burlaron de Dios, y Dios tuvo que terminar ese ciclo de maldad. ¿Cómo? Con un diluvio que duró la lluvia 40 días y 40 noches. Y aquí está hablando de un desaparecer, algo que a Dios no le agradaba, para darle una nueva oportunidad a la humanidad. Y esa es la lección en este texto acerca del 40. O sea, Dios nos da continuamente oportunidades para que mejoremos, para que seamos mejores padres, mejores esposos, mejores ciudadanos, mejores cristianos.
Pero algunos no escuchan el mensaje, aunque van a las iglesias. Algunos no obedecen y Dios se molesta con eso y decide hacer este tipo de acciones. Desgraciadamente, en el transcurso de los siglos posteriores a Noé, pues vemos que los seres humanos continúan, deciden seguir viviendo alejados de Dios, haciendo lo que bien les parece, viviendo, no les importa si ofende a Dios o a los demás. Bueno, esa actitud de la gente de hoy era la misma del tiempo de Noé. ¿Qué significa eso? Que de manera inevitable, hermanos, no vamos a poder evitar, la Biblia lo profetiza y lo asegura, que un día habrá un día que se ha llamado el día del juicio final, donde todo ya desaparecerá. Pero Cristo es como el arca, porque viene juicio final, ya, a este mundo. Todo esto se va a acabar, ya lo sabemos todos. Pero yo quiero decirles esto, que así como el arca salvó a Noé y a su familia, Cristo es como el arca. Necesitas a Cristo, necesitas un cambio de vida, no puedes seguir viviendo igual. Jesús quiere que termines con esa vida que hasta ahorita has llevado, haciendo lo que te da tu gana. Has ofendido a Dios muchas veces y a lo mejor pues sí asistes a la iglesia, pero en realidad no hay un corazón que obedezca al Señor. Y Cristo está dándonos, a algunos les está dando la última oportunidad de un cambio antes de que venga el diluvio del juicio final. El número 40 en la Biblia también representa el final de una etapa que da comienzo a otra etapa dentro de la vida de las personas. Por ejemplo, mira, todos sabemos que un bebé se gesta en el vientre de su madre en 9 meses, que si tú los divides, yo lo hice, y son 40 semanas que un bebé se forma en el vientre de una madre. Ahora bien, si ese bebé nace antes de las 40 semanas, se dice que es un bebé prematuro. Pre es antes y maturo viene de madurez, o sea, todavía no ha madurado el bebé en el vientre de su madre, y al adelantarse en el nacimiento tiene muchos más problemas, con riesgo de morir, incluso que un niño que nació en las 40 semanas de gestación. Pero cuando el bebé se pasa de la etapa de gestación, se dice que es un parto postérmino, o sea, maduró pero no sale y también tiene problemas. De manera que aquí hay una lección. Dios diseñó todo. La vida del ser humano son etapas. Tenemos que entender eso. Tuvimos nosotros como humanos la etapa de haber sido concebidos y ser formados por 40 semanas en el vientre de nuestra madre. Después nacemos, somos niños, adolescentes, jóvenes, gente adulta y ancianos. Todas esas etapas son las que vivimos los seres humanos. Isaac, hijo de Abraham, dice la Biblia que él se casó a los 40 años, en plena madurez emocional, mental, espiritual. Pero aquí hay muchas lecciones. Cuando se casa Isaac con Rebeca, él pasa de su etapa de soltero a una etapa diferente. Ahora va a vivir con una esposa. Esas 2 etapas, todo ser humano, hombre, mujer, tiene que entenderlas, pero parece como que no las entienden algunos, porque se casan
y ya pasan a otra etapa. Sin embargo, quieren seguir viviendo como solteros y tienen problemas porque todavía andan con los amigotes. Ya los amigos, ya tienes que decirles adiós. Tienes que dedicarte a tu esposa, a la formación de tus hijos, a la manutención, y no entienden esa etapa, y lo único que provocan son problemas dentro de sus mismos matrimonios. Hay otros que se casan y tienen que vivir aparte según la Biblia, pero todavía quieren vivir con su mami y no entienden que es otra etapa que deben de enfrentar ellos solos. Miren, cada etapa que nosotros vivimos como seres humanos tenemos que discernirla, entenderla y vivirla tal y como ya está diseñada por Dios. ¿Me están entendiendo? Si no lo hacemos, nos metemos en problemas. Por eso es que aparece aquí el número 40. Esa es la explicación. Aparece y era de edad de 40 años cuando Isaac tomó como esposa a Rebeca. Pues no es casualidad. ¿Por qué no dijo 7 años? Ni 12. 40. ¿Sí? Interesante. Jesús estuvo 40 semanas en el vientre de María. A los 40 días de nacido fue presentado en el templo. Llega a su etapa de niño, de adolescente, de joven, llega a los 30 años entrando a la plenitud. Es llevado por el Espíritu al desierto para hacer, y Satanás lo tienta. ¿Se acuerdan de ese episodio en las Escrituras? Bueno, 40 días y 40 noches Jesús estuvo en el desierto ayunando. ¿Por qué? Porque iba a entrar a otra etapa de su vida. Ahora ya se tenía que revelar como lo que él era y revelar el propósito por el cual venía a esta tierra. Mientras no llegó a esa etapa, él seguía sometido a sus padres y trabajador ahí en la carpintería de su padre, etcétera, hasta que llegó ese momento. Y no es casualidad que 40 días y 40 noches él tuvo un ayuno, porque tenía que estar en toda su plenitud para revelarse públicamente como el Mesías que había de venir, como el Cordero de Dios que había de venir, dar su vida y quitar el pecado del mundo. Todo eso es muy interesante estudiarlo. Hay muchísimos ejemplos. Yo estoy nada más tomando algunos. Bueno, después de morir Jesús crucificado por nuestros pecados, después de haber derramado su sangre, lo entierran y resucita. Y dice la Biblia que después de haber resucitado, apareció a sus discípulos por 40 días. Otra etapa en él mismo, otra etapa en la que entraban los apóstoles, los discípulos de Jesús, que eran los encargados ahora de dispersar el evangelio de Jesucristo por toda la tierra, y ellos lo entendieron. Sin embargo, se puede ver que en ese Cristo resucitado, que durante 40 días y 40 noches estuvo consolando sus corazones, estuvo afirmando su fe que flaqueaba. Ya mataron al maestro y de pronto se aparece, y durante 40 días está allí dándoles las últimas instrucciones, entre las cuales está: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio, hagan discípulos en todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, hagan discípulos. Ese fue como el testamento de Jesús, su último deseo, ahora encomendar a sus discípulos. Y ahí es donde nosotros entramos hace 40 años. 40 años en los cuales, pues por la gracia de Dios, hemos hecho la tarea con errores, por supuesto, con deficiencias en algunos momentos. Sin embargo, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y hay mucha gente alrededor del mundo que ha conocido a Cristo bajo el ministerio de Casa de Oración. Casi no hay semana que no escuchemos, que no recibamos algún
algún correo, etcétera, de cómo el Señor alcanzó a algunos por el ministerio que Dios nos encomendó. Moisés es otro caso muy interesante. Vamos a verlo. Vamos a Deuteronomio 34:7, donde vuelve a aparecer el número 40, pero muy interesante. Leamos. Dice: era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Ok, 120 años son 3 veces 40. ¿Sí? 120 años era una vida ya en ese tiempo larga. ¿Sí? Cada vez se fue acortando más el periodo de vida de las personas. Pero aquí dice que Moisés tenía 120 años cuando murió. Pero miren lo que viene a continuación. Sus ojos nunca se oscurecieron. Es decir, nunca perdió la agudeza de su vista, ni perdió su vigor. Era un hombre de 60 años, pero era macizo. Como decimos aquí en México, estaba corrioso. O sea, estaba fuerte, estaba en sus cabales. Nunca perdió la ubicación ni el sentido común. Era un ser humano con errores como cualquiera. Pero la Escritura nos dice esto y es digno de mencionarlo. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Pero 3 etapas de 40 años tuvo Moisés. Su primera etapa inició, sus primeros 40 años, en la etapa de su vida de este Moisés, inició cuando nace y es echado al río Nilo. Ustedes conocen la historia, ¿no? La hija del faraón lo rescata y lo adopta como su hijo. Eso significa que le dio todo el poder del Estado egipcio, toda la riqueza del Estado egipcio, todo el conocimiento de las ciencias, toda la sabiduría de aquel entonces fue depositada por maestros egipcios en la vida de Moisés. Y él creció, conoció idiomas, sabía mucho se dice, los judíos sobre todo hablan ellos mucho de esto, pues conocedores de la historia hebrea, pues saben muchas más cosas que nosotros. Que Moisés aprendió muchas ciencias, era un hombre muy letrado, muy educado, pero esta fue su primera etapa de 40 años en Egipto. Egipto representa el mundo, ya lo sabemos, ¿no? Representa pues la carne, el pecado, representa esa satisfacción del yo. Dios pues podrá estar por ahí y a lo mejor de vez en cuando le dijo una plegaria, pero realmente Dios no forma parte de nuestra vida. Tú y yo tuvimos esa primera etapa, que lo que 40 representa es esa etapa de inicio. Eso representa el 40. Pero no sé cuántos años tú viviste en Egipto. O sea, entiéndase, en el mundo, sin Dios, sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y sin Dios y sin esperanza en este mundo. Por ejemplo, yo viví sin Cristo hasta los 20 años. 20 años desperdicié en el mundo. ¿Sí? Viene la segunda etapa de Moisés. Por razones que la Biblia explica, ahorita no hay el tiempo para hacerlo. Moisés se da cuenta quién era, se da cuenta de dónde desciende, se da cuenta quiénes son sus padres, se da cuenta que él era del pueblo que estaba esclavizado ahí en Egipto. Y un día dice que sintió en su corazón ir a visitarlos para verlos, saludarlos, qué sé yo. Y pues él con toda la usanza egipcia, ¿no? Todo un señor egipcio. Y llega y ve que un egipcio está maltratando a un hebreo y lo quiere defender. Y le dice: ¿y tú qué? Y se agarran a golpes y Moisés, más fuerte, lo golpea
y lo mata, le quita la vida. Entonces Moisés pues medio que se esconde allí, aún siendo la hija del faraón, pero resulta que lo descubren, se dan cuenta. Moisés tiene miedo porque había ley. Si matabas a alguien de manera como sucedió, era cárcel, era encerramiento o hasta ejecución. Entonces Moisés huye, pero para entonces él ya tenía una noción de que había un Dios que guiaba a Israel, y de alguna manera él ya percibía que algo quería Dios de él, y se fue huyendo y va a parar al desierto, donde duró. ¿Cuánto duró en el desierto? 40 años. Bueno, este tiempo fue un tiempo de preparación en el desierto. Es el tiempo donde el Señor tuvo que despojarlo de todo pensamiento mundano, de toda actitud que a Dios no le agrada, de todo ese orgullo y soberbia que producen los logros humanos, y lo volvió un hombre manso y humilde. Y allá en el desierto, donde no había nada, donde no había reconocimientos, no había aplausos de nadie, ahí Moisés pasó estos 40 años despojándose, Dios preparándolo para sus últimos 40 años de vida, que fue la tercera etapa, ¿sí? Pero en esta segunda etapa de preparación, también nosotros la vivimos, hermanos. Hay algunos de entre nosotros que Dios tiene un llamamiento al ministerio, a la obra. No todos son apóstoles, no todos son profetas, no todos son maestros. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo, cada uno tiene su función, pero hay algunos que son llamados a servir al Señor en el ministerio, en la obra de Dios. Pero eso no quiere decir que los que no lo son llamados al ministerio no sirven a Dios. No, todos servimos a Dios en las actividades que hagamos, en la profesión que tengas. Jesús dijo que la gente debe ver nuestras buenas obras, y así de esa manera glorifican a Dios. Las buenas obras no es darle 20 pesos al indigente. Esa es una buena obra, pero son de las más, digamos, mínimas. Más bien habla de las buenas obras como una calidad de vida diferente, alejada de como la gente del mundo vive, alejada del pecado lo más que podamos, del engaño, de la traición, de las mentiras, de la maldad, todas esas cosas que el mundo de hoy recibirá juicio por ese estilo de vida. Y Dios nos va preparando. Yo puedo contarles de cómo Dios me fue preparando para algo que yo me convertí, y yo no sabía que Dios tenía algo para mí, pero al paso del tiempo yo fui entendiendo que Dios me fue preparando. Les puedo contar un montón de anécdotas, pero el tiempo no nos alcanzaría, y prefiero comentarles lo que dice la Biblia. Termina esa segunda etapa de Moisés, esos 40 años, ya tiene 80 años. Ya era un pastor que cuidaba ovejas, no era un trabajo así que digamos, wow, ¿verdad? Pero pues él estaba feliz, contento, se había casado ahí en el desierto, en Madián, la tierra de Madián. Y dice la Biblia que un día, pastoreando las ovejas, estaba a las faldas del monte Sinaí, y de pronto vio una zarza ardiente que no se consumía, y algo ardió en su corazón, y fue a ver por qué razón la zarza estaba encendida pero no se consumía. Y de ahí Dios le habló. Moisés, le dice, Moisés, quita la sandalia de tus pies, porque donde estás pisando es tierra santa. O sea, Dios estaba allí en ese monte, y le da un llamamiento de que él libertaría a Israel de la esclavitud de Egipto, de donde él había sido vicepresidente. Y él, con esa mansedumbre que ahora lo caracterizaba, pretendió en algún momento
poner pretextos. Señor, pero yo no sé hablar. Señor, pero pues, ¿quién soy yo? Señor, dice, no digas quién soy yo, no digas no sé hablar, porque yo pondré palabras en tu boca. Ve y dile al faraón. Bueno, todos conocemos la historia. Y dile que deje de salir a mi pueblo. Y ahí va Moisés. Pues dice el Señor que dejes de ir no lo dejo. Y luego va, Señor, no quiere. Ve otra vez. O sea, ya un hombre obediente, manso, ya no confiaba en su propia sabiduría adquirida, que la seguía teniendo, pero ya su vida había sido cambiada de tal manera que ahora sus intereses eran espirituales. Y como dice la carta a los hebreos, que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. O sea, ya era un hombre de fe sólida. Bueno, finalmente salen de Egipto por mano de Moisés. ¿Se acuerdan? Y vienen persiguiéndolos los egipcios y se encuentran con el Mar Rojo. Y Moisés va y le dice, Señor, ¿y ahora qué? ¿Qué vienen atrás estos? Dice, no me hables a mí, extiende tu vara, que simboliza en la Biblia autoridad. Usa la autoridad que yo te he dado. Y él extendió la vara. Y según la Biblia dice que se abrió el Mar Rojo y pasó todo el pueblo como por tierra seca. Y ahí inician sus últimos 40 años, la última etapa de su vida, que representa el servicio a Dios. Ya con todo, ya con el entendido de que no hay nada más que hacer en esta vida. Solamente hay una oportunidad de servirlo en la vida. Y como vida solamente hay una oportunidad para hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Y Moisés lo entendió. E inicia esos últimos 40 años guiando al pueblo de Israel por el desierto. Por 40 años Moisés guió a Israel por el desierto. Por 40 años Moisés soportó los desprecios de algunos judíos, de algunos hebreos. Por 40 años soportó la rebeldía de algunos de los que él estaba dirigiendo, guiando. Soportó las críticas por 40 años, las calumnias de muchos de ellos. Sin embargo, esos últimos 40 años los vivió sirviendo al Señor hasta el último día de su vida. Aquí dice claramente, era Moisés de edad de 120 años cuando murió, y murió con todo su vigor. Ahora bien, en este inicio de su última etapa hay algo interesante. Miren, del lugar donde ellos pasaron el Mar Rojo hacia la tierra prometida, en línea recta, con algunas desviaciones, pero según la escritura, había que caminar 11 días. En 11 días ellos iban a llegar a la tierra que fluía leche y miel. O sea, que es una expresión poética de que había abundancia de dulzura y de alimento, que era una tierra hermosísima, llena de frutos, de árboles que daban manzanas, naranjas. O sea, había mucha agua en abundancia, había muchos animales para alimentarse. O sea, era una tierra de bendición. De ahí el nombre, la tierra prometida. Pero sucede algo. Esa generación que salió de Egipto, que en 11 días podía llegar, se tardaron 40 años de travesía en el desierto. ¿Saben por qué? Ya lo saben. ¿Por qué? Por rebeldes, murmuradores, querellosos, mentirosos, mundanos. Dios nunca va a bendecir la rebeldía, jamás va a bendecir al ambicioso, nunca va a derramar su gracia ni su bendición sobre el soberbio y el orgulloso, jamás.
son rasgos del ser humano que son propios de todos, y todos luchamos contra esas cosas. Y aquí es donde viene la lección, tanto para el pueblo como para un líder o un ministro. Por ejemplo, yo lo veo del lado del ministro, 40 años los aguantó. Yo me identifico con Moisés. Digo, al que entienda, entienda, ¿no? Híjole, ya aguanté, Julio. Aguantaste tú también junto con nosotros. Aquí 40 años en el desierto representa tiempo de prueba, tiempo de que Dios examinaba el corazón de cada uno para que ellos mismos se dieran cuenta de sus errores y de sus deficiencias, de sus pecados, de su maldad. Ellos estuvieron dando vueltas y vueltas y vueltas hasta cumplir 40 años, y esa generación nunca entró. Y aquí viene la lección. El tiempo de prueba que Dios le da a cada uno como cristiano, el tiempo de prueba, los episodios, las etapas de prueba que Dios ha pasado a esta congregación en 40 años, Dios la ha permitido para enseñarnos, para moldearnos, para transformarnos, para enseñarnos a ser mejores, para que nuestra vida glorifique al Señor. Entonces, esta etapa última de Moisés y dirigiendo un pueblo es la etapa del tiempo de prueba para formar a Cristo en nuestros corazones. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 8, versículo 1. Ahí Dios le dice esto a Moisés. Allá en su casa, en la noche, ¿les puedo dejar una tarea? Porque luego les voy a hacer una prueba. Lean todo el capítulo allá en su casa. Hoy nada más voy a leer 3 versículos para que ustedes se den una idea de la línea del mensaje. Deuteronomio 8:1. Dios le dice a Moisés que les diga esto al pueblo: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. Eso lo hemos enseñado por 40 años. Dice, para que viváis. El deseo de Dios era que los israelitas que habían sido esclavos vivieran, tuvieran una buena vida, una larga vida, pero buena vida. Cuando Jesús vino a esta tierra dijo: yo he venido para que tengan vida. Es el mismo, la misma línea. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y esa vida abundancia no se refiere a lo material solamente. De algo ayuda, pero no es todo, como vamos a ver aquí en este mismo pasaje. Él quería que vivieran. Jesús igual en este tiempo. Él quiere que experimentes esa vida abundante, de abundante paz en medio de todo lo que hay, de seguridad, de fe, etcétera, etcétera. Abundancia, vida, y que seáis multiplicados. Ese era el deseo de Dios. Dios ha multiplicado esta congregación. Y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Porque ellos duraron el múltiplo de 10 de esclavos. 10 veces 40, 400 años de esclavitud. Y ellos iban a heredar. Es el deseo de Dios, de que esa generación heredara toda esa tierra que Dios le había prometido a Abraham, ¿sí? A Jacob, a Isaac. Y ellos se murieron sin haberla visto. Y Dios ya en esa etapa a Moisés le tocaba, a esa generación le tocaba. Sigue diciendo en el versículo 2: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Ahora,
no estaba en el, digamos, en el deseo de Dios de traerlos dando vueltas 40 años. Pero Dios se vio obligado a que por la conducta de ellos tuvieran que estar vagando, porque así lo menciona, ¿sí? En otros pasajes, que estuvieron vagando. Vagar es sin rumbo. Te acordarás, dice, de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte. Porque Dios sabe que la aflicción quebranta el corazón, ¿no es cierto? Y donde hay dolor y aflicción, el corazón se enmienda. El corazón tiende a reflexionar. Muchos de ustedes llegaron a Cristo en un momento de crisis, ¿sí o no? De que no sabían, habían perdido todo, o se les murió a alguien, o qué sé yo. Pero todos entramos así. Sigo leyendo. Para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Mira, aquí a veces se entiende, algunos entienden como que Dios quería saber qué había en el corazón de ellos. No, pues es obvio que no significa eso. Porque Dios dice por toda la Biblia que Él conoce el pensamiento y las intenciones del corazón. Él ya conoce nuestros corazones. Los que no conocemos nuestro corazón somos nosotros mismos. Y la Biblia dice que nuestro corazón es engañoso, es mentiroso, es fraudulento, dice otra versión. O sea, constantemente nos hace creer y nos hace pensar cosas que violentan la voluntad de Dios y nos traiciona el corazón. Entonces, lo que Dios quería es que cada uno de los israelitas se viera a sí mismo, reconociera su orgullo, su envidia, sus celos, su ánimo de venganza, su mezquindad, todo lo que Dios aborrece. Ese era el propósito. Por eso digo, ok, no quieren 11 días y heredar la tierra, 40 años, para a ver si entienden, a ver si aprenden y a ver si aprenden a ver todo lo feo que hay en su corazón. Ese es en realidad el sentido de esto que dice aquí. Para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Por eso sigue sucediendo lo mismo, hermanos. Dios nos prueba. Dios nos mete en una situación de examen. No para Él saber lo que vamos a pensar o pensamos o queremos hacer, eso Él lo sabe. Sino para que nosotros nos demos cuenta y nos detengamos y no cometamos errores que a la postre nos van a tener en esta vida dando vueltas y vueltas y vueltas y no vamos a llegar a ningún lado. Y vas a terminar anciano, pero no como Moisés. Vas a terminar todo ciego, todo artrítico, todo así. Y eso no es lo que el Señor quiere. Versículo 3. Y te afligió con un propósito siempre. Y te hizo tener hambre. ¿Se acuerdan de Pablo que él decía, yo sé tener abundancia y sé tener escasez? O sea, que su situación alrededor no alteraba su condición interna. Porque pues todos queremos abundancia, ¿sí o no? Todos queremos, ay, que sobreabunde, ay, yo quiero mi casa, ay, yo quiero un buen sueldo, ay, yo quiero una buena de cantidad en el banco, ay, yo quisiera esto, ay, yo quisiera el otro. Y si yo les pregunto, ¿cuántos quieren una casa nueva? Pues todos, ay, yo, hasta levanten un pie. Pero si les preguntara, ¿cuántos quieren un tiempo de escasez para que Dios los forme y los traten? Todos se hacen los desentendidos. ¿Por qué? Porque eso trae aflicción, trae preocupación. Algunos de ustedes ahorita estarán pasando un tiempo de prueba en escasez. Pero fíjate lo que dice aquí. Te afligió, te hizo tener hambre, te sustentó con maná, o sea, con lo mínimo. Comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber, para que entendieras, para que crecieras en este entendimiento y tu vida fuera diferente y entendieras que todo proviene de Dios.
que de Dios salimos y a Dios tenemos que volver. Pero algunos en ese periodo se pierden, son engendrados por estatutos eternos de Dios al ser concebidos de nuestros padres, pero para que volvamos a Él espiritualmente, y es donde muchos agarran su vida y se pierden en la condenación eterna. Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Este es el texto que citó Jesús cuando Satanás lo tentó en el desierto, cuando le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, porque tuvo hambre después de 40 días de ayuno, tuvo hambre. Y Jesús le dijo: escrito está, Satanás, no solo de pan vivirá el hombre. Ahora, el pan aquí habla de lo material que necesitamos para esta vida. Las cosas de esta vida, todos necesitamos una casa, necesitamos transportarnos, comida, vestido, todo eso es algo de la vida cotidiana, natural. Según la Biblia, a los hijos de Dios eso es añadido por Dios. No es el fin de nuestra existencia en esta tierra. Sin embargo, los que no conocen a Dios, la obtención de cosas materiales es el fin, es el propósito principal de su existencia. ¿Se han dado cuenta cómo salen las noticias ahora que hay elecciones y todo? De cómo los políticos roban, y mucha gente roba, y tú dices: mira todo lo que ha robado este tiene 500 casas, tiene cuentas en 20 bancos alrededor del mundo, tiene $1,000 millones que se robó. Y tú dices: ¿y para qué quiere tanto, oye? Porque ese es el fin de su existencia. Ellos creen que teniendo lujos ese es el fin de la vida. Pero Jesús dijo una vez a un hombre muy rico, y le dijo: necio, hoy vienen a pedirte tu alma, y lo que has acumulado, ¿de quién será? ¿Cuántos han visto que alguien muy rico cuando muere se lleva un peso, el peso de sus huesos? No nos llevamos nada. Entonces, por consiguiente, fíjate, la persona que vive sus etapas de crecimiento y madurez lo entiende, lo capta perfectamente y dice: no, la razón de mi existencia aquí no es la obtención de riqueza. Ahora, Dios nos puede bendecir, Dios te puede bendecir y darte mucho, pero no es para que acumules, sino para compartir. Fíjate nomás, porque a fin de cuentas no nos llevaremos nada. Entonces, cuando dice aquí: yo todo esto lo permití, lo hice para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. ¿Qué sale de la boca de Dios? Su palabra, sus palabras de vida eterna, las que nos van a formar aquí para vivir aquí y en la eternidad con Jesús. Dale otro aplauso. Amén. Ahora bien, ¿qué sucedió con esa generación? Pues esa generación no quiso entender. Era más importante los pepinos, los ajos. Ay, queremos comer carne. Ay, hay gente, yo he oído a gente que dice: yo si no como carne es como si no hubiera comido. Ese candidato para cristiano a las primeras va a chafear. No, pues es que todo está, son pensamientos muy reducidos. Ahora ya entendemos que no solo de pan vivirá el hombre, con frijoles o con un buen pollo, eso es lo de menos. Estamos de paso en esta tierra. Esa generación no quiso entender, endureció su corazón, pusieron su mirada en este mundo, amaban las cosas de este mundo, se volvieron murmuradores, calumniadores, querellosos, rebeldes, a más no poder. ¿Qué provocó eso en el corazón de Dios? Dios quería bendecirlos como te quiere bendecir a ti, pero ellos eran de dura cerviz
y eran soberbios y aún le reclamaban a Dios. ¿Podrá poner Dios mesa en el desierto? No, no puede, fíjate. A ver, Dios, si tú eres Dios, a ver, dame ese trabajo que te estoy pidiendo. Y si no te lo da, ¿qué? ¿Y si no te lo da, qué? ¿Ves? Pues si me lo da, pues, te sigo. ¿Te imaginas? Puros seguidores de esa calaña, convenencieros, desafiantes. No, no. Dios es Dios. Él está en el cielo, en su trono. Nosotros estamos en la tierra. Nosotros somos como gusanos que nos arrastramos. Y Él está sentado en su trono lleno de majestad. Y ante Él debemos elevar nuestros ojos gusanientos. Pero no todos lo hacen y se ensoberbecen y se pelean con Dios y le reclaman a Dios. Y Dios se disgustó con esa generación. ¿Cuáles fueron las consecuencias? ¿Cuáles fueron las consecuencias? Veamos Hebreos capítulo 3, versículo 15. Dice así, Hebreos 3:15: si oyereis hoy su voz. Nota cómo suena muy actual. Si oyereis hoy, y ya la oíste la voz del Señor. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No te endurezcas, cristiano, oyente, o los que están viendo o verán esta enseñanza. No se endurezcan sus corazones como en la provocación. Y alude a la generación que Moisés aguantó por 40 años. Versículo 16 dice: porque ¿quiénes habiendo oído lo provocaron? ¿Acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Y con quiénes se disgustó Dios? Por 40 años. ¿Te puedes imaginar estar enojado con Dios la mitad de tu vida? Pues hay quienes así viven. Conocieron a Dios, conocen a Dios, pero tienen a Dios enojado, disgustado. No me gusta cómo eres con tu esposa, no me gusta cómo tratas a tus hijos, no me gusta cómo piensas, no me gustan tus caminos, no me gustan tus pensamientos, y todo eso que haces los fines de semana no me gusta. Y están vuelta y vuelta y vuelta como judíos en el desierto, cristianos en el desierto, dando vueltas sin llegar a la meta, sin vivir las etapas propias de la vida de un cristiano. Dice: ¿y con quiénes se disgustó por 40 años? ¿No fue con aquellos que pecaron? Ahora fíjate lo que viene a continuación: cuyos cuerpos cayeron ¿en dónde? En el desierto, nunca entraron. 18: y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que fueron desobedientes. Vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Fíjate, en Números 14:33 dice: y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías, o sea, las consecuencias de tu rebelión. Los niños inocentes las llevaron, y esos niños inocentes fueron los que al final Dios los introdujo por mano de Josué. Pero todos sus padres quedaron en el desierto. Dios no quiere que termines ahí tirado en el desierto. Él quiere que poseas la tierra de sus promesas, que las vivas, que las experimentes, para que tú puedas decir: yo conozco a Dios, yo soy testigo que Dios vive, que oye nuestra oración, que contesta la oración, pero que también ve al que es humilde de espíritu, y al soberbio lo resiste, pero le da gracia al humilde.
Vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. ¿Y todo por qué? Por rebeldes. Dios mandó reconocer la tierra a 12. Moisés mandó a reconocer a 12 hombres hebreos, a reconocer la tierra que Dios le había prometido a Moisés. Aquí ya Moisés se había muerto. Y bueno, mejor dicho, Moisés recibe el reporte de Josué y de los otros 11, entre ellos Caleb. Ustedes conocen la historia, ¿no? Pero 10 de ellos menospreciaron la tierra. En Números 14:34 dice: conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, ahí aparece el 40, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Wow. Cuando escuchamos de castigo, generalmente pensamos como algo violento, sin propósito. No, en el caso de Dios no es así. Toda disciplina y castigo que Dios aplica a sus hijos es para formarnos. No quiere que nos perdamos, no quiere que nos apartemos de Él, no quiere vernos mal. Así como ustedes no quieren ver a sus hijos mal, tampoco Dios nos quiere ver así a nosotros. Sin embargo, nos obstinamos, desobedecemos, endurecemos el corazón. En Números 32:13 dice: y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. En pocas palabras, no pasaron la prueba. No pasaron la prueba. Entraban en una prueba, reprobaban, se rebelaban, se endurecían, no entendían, no querían obedecer. Llegaba otra prueba y lo mismo. Escuchen bien, cristianos. Nunca un desobediente va a ser bendecido por Dios. Nunca. No espere el desobediente recibir bendición de Dios. No. Tampoco el rebelde, ni el querelloso, ni el murmurador, ni el envidioso. No. Dios, ¿cómo Dios va a bendecir eso? Si de eso vino a rescatarnos, ¿cómo va a tolerar que sigamos en eso? No, hay que entenderlo bien. No pasaron la prueba. Mire, yo le puedo contar, no sé, 200, 300, 500, bueno, pero para hacer conforme al mensaje, 400 anécdotas de gente que pasó por aquí y que dan lástima verlos. Gente que estuvieron aquí expuestos a lo mismo que ustedes, así como Israel del tiempo de Moisés. Oiga, el mismo Moisés, y aquí están las tablas de la ley. Ay, Dios, sí, nosotros sentíamos que tembló el monte, y ni así. Yo he visto pasar en estos 40 años a mucha gente, pero algo pasó en algún momento de su vida, en esa etapa de prueba, y reprobaron por rebeldes, por habladores, por murmuradores, y da tristeza y dolor verlos. Seguido nos encontramos algunos, a veces en el mercado, a veces en centro comercial, a veces en la calle. Cuando vemos a algunos de ellos, los vemos como judíos en el desierto, errantes, vegetando de iglesia en iglesia. Nunca encontraron el propósito, nada les parece bien, todo lo critican. No entienden que la iglesia está formada de gente que falla igual que ellos. Nunca lo logran entender. Quieren la iglesia perfecta. Esa no existe. Esa va a existir hasta que estemos en el cielo, ¿sí o no? Y quieren todo a la medida. El otro día estábamos allí, varios pastores juntos, compartiendo y trabajando, y uno de ellos dijo: ay,
qué lástima, fíjate que me encontré a fulano de tal. Ay, oye, y como de eso ya hace más de 25 años, pues yo no acordaba muchos detalles. Y Toño es el que tiene la mente de computadora. Sabe hasta el número de mi CURP. Imagínense. No, ese Toñito, mis respetos, Toño. No. A veces que necesito un teléfono, oye, el teléfono del hermano fulano, y me lo da sin ver la agenda. Y dice, no, pues es que hace 25 años él se fue. Entonces yo me quedé así y dije, debería de estar aquí con nosotros, debería de estar como Josué repartiendo la tierra, siendo una bendición, pero no está. ¿Y por qué no está ya? Por rebelde. Eso no quería Dios. Y ves a sus hijos, un desastre. Ves sus vidas, una vergüenza. Pero ves cómo vivieron en aquella etapa y reprobaron. Su rebeldía, su ambición, su orgullo los tiene donde hoy están y como están. No tienes por qué tú vivir lo mismo. ¿Entienden? Digan sí o no. No tienen por qué vivir igual. Pero métanlo lo más que puedan en sus mentes y corazones. Dios nunca va a bendecir al rebelde. Nunca va a bendecir al bocón. Jamás esperen que los bendiga. Jamás esperen que les conteste aún las oraciones a los que traicionan. Jamás. ¿Cómo? Se estaría Dios contradiciendo. Dios es santo, hermanos. Y dice la Biblia, sean santos como yo soy santo. O sea, no somos perfectos, pero Él conoce el corazón. Y el que se humilla será enaltecido. Así dice la Escritura. Muchos han pasado por este lugar y pasan ahorita en mi mente. Obviamente no voy a decir nombres, no tiene caso decir los nombres, sino lo que sucedió en muchos de ellos. Algunos hasta ateos se han vuelto, así literal. Es muy triste, pero se volvió a repetir la historia. Y por ahí un sabio dijo que el que no aprende de la historia está condenado a repetirla. Y ahí está la historia bíblica, la ven, la oyen muchas veces y nada más dicen, ay, eso ya me lo sé. Pero nunca pisaron esa tierra de las promesas por su orgullo, por su soberbia y ambición. No, hermanos, eso no quiere Dios para ti. Como tampoco lo quería para esa generación de Moisés, como tampoco lo quiso para algunos que han pasado por aquí y hoy están regados por quién sabe dónde. Unos blasfemando de Dios, otros amargados. Es muy triste. Finalmente, hermanos, el 40 también tiene una representación de un llamado al arrepentimiento. Dios le dijo a Jonás, ve y predica a Nínive, aquella ciudad perversa. Ve y predícales y diles que se arrepientan. Pero Jonás, algo inexplicable, habiendo aceptado el llamado de Dios como profeta, se negó a ir. Y dijo, no voy. No, esos perversos, esos debían de cortarles la cabeza. Es probable que Jonás haya tenido algún resentimiento con algún habitante de Nínive. No, estoy especulando, pero es probable. Algo había en el corazón de Jonás que no quiso ir a predicarles la misericordia de Dios. Y huyó, dice que huyó, según él, de la presencia de Dios. Y tomó un barco y se fue. Y el barco se hundía y finalmente dice, tírenme al mar para que esto se aquiete. Y aquellos marineros, pues órale, y lo tiran al mar y se aquieta todo. Y dice, ese era el causante. Ahí está Jonás. Pero allí no había terminado el trato de Dios. Llega un pez y ahí está en medio de ese vientre, de ese gran pez. Y ahí está ya tocando fondo. Y llega el momento de arrepentimiento. Oh Señor, siento la muerte. Y dice que clamó desde el vientre del pez, dijo, Señor. Y hay
unas expresiones de arrepentimiento que terminan diciendo: Señor, pagaré mis votos, mis promesas al haber yo aceptado el llamamiento como hombre de Dios. Y dice que Dios mandó al pez que expulsara a Jonás y lo sacó ahí en las playas de Puerto Vallarta. Y cuando sale Jonás ahí a la orilla en la playa, pues yo me lo imagino así, que se hinca, ¿verdad? Ya a salvo, levanta sus manos y dice: Señor, ¿qué quieres que haga? Y de la orden que le dio en el capítulo 1, ve, levántate y ve a Nínive y predícales, lo retoma en el capítulo 3. No tienes por qué pasar todo lo de Jonás. Jonás se estancó en el momento que desobedeció y su vida dio puras ruedas y andaba botando por todos lados. Entiéndanlo, cristianos. Pero nunca es tarde. Y Jonás va y predica y se mete a la ciudad de Nínive y empieza a predicar. Dice: de aquí a 40 días, si no se arrepienten, Dios va a destruir todo. Dice la Biblia en Jonás capítulo 3 que el rey de Nínive le dijo a todo, escuchó y creyó al mensaje y se puso en ayuno y dio una orden, dio un decreto que todos, aún los animales, todos en ayuno, en arrepentimiento, para recibir el perdón de Dios. Y Dios perdonó esa ciudad perversa. Yo no creo que tú seas tan perverso como los ninivitas. Ahora, ¿por qué esta comparación? Porque no creo que seas como ellos. Porque si tú estudias cómo eran los ninivitas, no, olvídate. Eran ahora sí que lo peor de inmoralidad, de perversión. Tú no eres así. Sin embargo, la misericordia de Dios alcanza hasta el más perdido. ¿Y saben qué sucedió? Se convirtió toda la ciudad, todos los habitantes de la ciudad. Pero el colmo del carácter de Jonás fue que se enojó. Dios tenía que seguir tratando con yo sabía que tú eras bueno y que los ibas a perdonar. Dice, después se va y se pone abajo de una enredadera allí que Dios había preparado, por cierto. Y Dios lo vio ahí todo quejumbroso y dice: no, tengo que seguir tratando contigo. Y mandó un gusano, dice, que se comió la raíz y se secó. ¡Ay, la enredadera! Y Dios le dice: ay, Jonás y Nicolás. Ay, Jonás, dice, tú te duele que haya muerto la calabacera. ¿Y cómo no yo iba a tener misericordia de 120,000 personas? 120,000, ¿cuántos múltiplos de 40 son? Pues 12. ¿12? No, ya me perdí. A ver, Julio, tú que eres matemático o supermático. 120,000 personas se salvaron. La lección aquí es que 40 también es un tiempo que Dios da de arrepentimiento. Vamos a hacer dos cosas. Una, para terminar, es darle gracias a Dios por estos 40 años, donde podemos decir: hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Queremos seguir caminando en el camino de Dios. Durante 40 años, los que me conocen, que iniciaron, otros que no son de casa de oración, pero que me conocen o nos conocen de aquellos años atrás, saben que no hemos cambiado el mensaje. Ustedes pueden ahora ver por el asunto de las redes sociales videos de hace 30 años, 35, donde yo estoy predicando y yo predico lo mismo. Nunca he cambiado el mensaje. Ay de mí si predicara otro evangelio. Y queremos seguir. Si Dios nos deja otros 40, bueno, en mi caso no sé si los alcance, pero hay otra generación de ustedes, muchos de ustedes. No sabemos quiénes serán los que nos sigan después de nosotros, pero queremos que los que nos sucedan o estén en nuestro lugar no traicionen el mensaje, no se corrompan, sigan fieles.
hasta el último día de su vida. ¿Cuántos dicen amén? Pónganse de pie entonces. Levanta tus manos al cielo y apoya esta oración, sígueme en esta oración. Señor, te damos gracias porque en estos 40 años han sido 40 años de crecimiento, 40 años en los cuales hoy podemos decir, gracias Señor, porque hasta aquí nos has ayudado. Has estado con nosotros en las buenas y en las malas, en la escasez, en la abundancia, en la tragedia, en la alegría. Hemos pasado infinidad de situaciones, traiciones, quebrantamientos, pero también tiempos hermosos, emocionantes, donde tu presencia ha sido manifiesta, donde hemos visto a cientos y aún miles de personas transformadas por el poder del Evangelio. Todo eso es algo maravilloso, es algo milagroso. Y hablando de milagros, hemos visto milagros por montones en estos 40 años. Sanidad.